montaje de las piedras abrasivas, hay que observar que ambas piedras tienen un pequeño rebaje en ángulo. Es importante que una de las piedras tenga el rebaje mirando hacia adelante y la otra piedra vaya en el ángulo, en el lado contrario. Esto es debido que este montaje inverso permite que ambas piedras puedan solaparse, como vamos a ver. Es decir, las piedras pueden trabajar una dentro de otra. Luego, para fijar la piedra al portamuelas, es importante no sacar el portamuelas de su alojamiento a menos que esté dañado. Va sujeto con este tornillo. Lo que haremos es introducimos la piedra en el eje del portamuelas. Veremos que tiene el portamuelas 4 alojamientos roscados. Nosotros usaremos solamente 2. Coloco uno aquí y el otro a 90 grados. Y ya tendríamos las piedras montadas.